días. Transmitimos desde Radio Internacional Televisión, desde la sede del Hotel Doña Brígida en Salamanca, Villamayor, Salamanca, donde se está celebrando la 16ª Asamblea del Distrito 2201 de los Rotarios Españoles. En el día de ayer tuvo lugar una conferencia muy interesante por el ponente que nos acompaña. Muy buenos días. Buenos días. Se llama José Ramón García Guinarte, para los amigos Ramón, y yo le pido que me permita tutearle. Claro, somos muy jóvenes. Somos jóvenes, por lo menos de espíritu. Ramón García Guinarte es el presidente del Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento, y el lema de su institución es especialistas en transformar personas. Casi nada. Harto difícil transformar las personas. Y se ocupan del alto rendimiento en todas sus variantes: deportivo, académico, empresarial, estratégico, etc. En la conferencia de ayer, Ramón habló sobre la neurociencia aplicada al liderazgo, técnicas avanzadas de comunicación persuasiva, y me gustaría preguntarle algo que me llamó la atención, que es el cerebro de la persona humana, es en sí mismo un universo. Sí, es la conclusión a la que podemos llegar, ¿no? Es como si fuese un pequeño universo dentro de nuestro cráneo. Cada una de las sinapsis neuronales que se producen allí sería algo muy similar a las estrellas que vemos en el cielo. Y a nivel de dimensiones, pues estaría ahí. Estamos hablando de miles de millones. Sí, estaríamos hablando de en torno a 100.000 millones de neuronas, cada una de las cuales puede realizar decenas de miles de sinapsis neuronales, que sería lo equivalente a una estrella. Es muy bonita la frase: todo lo grande está en lo pequeño. Sí, da la impresión de que sí. Esa es la impresión que da cuanto más profundiza, sobre todo en el estudio de la mente y en otros ámbitos. Es como si se fuesen reproduciendo en distintos tamaños las mismas cosas. A pesar de eso, me llamó mucho la atención un dato que yo ya había leído, que es que normalmente, en una distribución estadística, solo utilizamos como mucho el 5% del cerebro. Bueno, es cierto a medias. Realmente utilizamos todo nuestro cerebro. La cuestión es qué parte la utilizamos de forma consciente o sobre la que podemos influir de manera directa. A nivel de comunidad neurocientífica, el mayor consenso está entre que utilizamos de forma consciente un 3 o un 5% de la actividad cerebral, nada más. O sea que en su mayor parte los actos de las personas vienen dados desde miles de millones de años atrás. Bueno, una parte sí hay un componente genético, pero no es el fundamental, el componente genético. El componente fundamental son los programas que vamos adquiriendo, sobre todo los programas que adquirimos en nuestra infancia. Se estima que en torno al 50% de nuestras creencias provienen de programas que han entrado en nuestro cerebro antes de los 6 años. Y eso sí que es un tema muy delicado. Estamos hablando de programas y eso nos acerca un poco hacia la inteligencia artificial. Sí, realmente la inteligencia artificial no deja de ser una imitación aún muy simple de lo que es el funcionamiento de la mente humana. Ayer en la conferencia hablabas de cuestiones aplicadas, ¿no?, a la negociación, por ejemplo, y a la comunicación, que es que no se debe utilizar cuando alguien comunica, por ejemplo, un padre hacia un hijo, un profesor hacia un alumno, la adversativa pero. ¿No te gusta la palabra pero? Sí, el pero realmente funciona como una ruptura dentro de nuestra mente. En el momento que escuchamos el concepto pero, se produce una ruptura. Es como si el cerebro se parase en ese momento. Entonces genera barreras. Es mucho mejor utilizar nexos como puede ser el y.
ayer poníamos un ejemplo, ¿no? Te felicitamos por tus notas, pero en matemáticas tienes que mejorar. Eso no es una felicitación. Sin embargo, decirlo de otra forma, pues tienes unas notas muy buenas y en la siguiente evaluación sabemos que vas a mejorar en matemáticas, no generaría ese conflicto dentro de nuestro cerebro. Otra cuestión que se dice mucho, por ejemplo, se aplica mucho en derecho para los juicios, que dice que un problema bien presentado es un problema medio resuelto. Sí. ¿Eso se puede aplicar también a la comunicación, a la educación? Se puede aplicar a todo. Nosotros, al fin y al cabo, somos básicamente el resultado de nuestro conocimiento y de nuestras experiencias, y eso es lo que está en nuestro cerebro. ¿Por qué se caracteriza sobre todo el cerebro humano? El cerebro humano necesita generar estructuras. Las sinapsis neuronales son básicamente redes. Entonces, en la medida en que nosotros creemos estructuras o le facilitemos la información o cualquier tipo de problema de una manera estructurada, le facilitamos muchísimo las cosas a nuestra mente para poder resolverlo y poder recordarlo y poder revivirlo cuantas veces queramos. Es bastante difícil el poder convencer a alguien de lo que a ti personalmente te parece evidente. Eso tiene que ver con la diferencia entre oír y escuchar, por ejemplo. Sí, bueno, el concepto de oír y escuchar es un concepto interesante. Realmente nosotros nos vamos a regir por nuestras creencias, sean ciertas o no. Es decir, cualquier cosa que ha penetrado en nuestro cerebro va a funcionar como una especie de programa que está en el sistema operativo, y lo que va a hacer nuestra mente lógica es analizar todo lo que percibimos para saber si se corresponde con lo que tú ya sabes, con lo que tú ya piensas. En el momento que nos encontramos con algo que no coincide con nuestras creencias previas, generamos una especie de muro. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Estamos oyendo, pero no escuchamos. Pero no escuchamos porque la mente se va a defender. Es como si supusiese un ataque contra tus programas internos, como si fuese un virus del que hay que defenderse. Y así funciona el cerebro y así sobre todo funciona la resistencia al cambio. En algún sitio he leído que es como si existiera en el cerebro un ángel y un demonio. Por ejemplo, el ángel dice, debes dejar de fumar porque es perjudicial. Y el demonio dice, no le hagas caso, ¿no? Porque fulanito de tal vivió hasta los 90 años fumando, ¿no? Sí, vamos a ver, depende mucho de las personas. No todos los seres humanos procesamos la información de la misma manera. Hay personas que son más visuales, entonces lo que predomina dentro de sus cabezas son imágenes. Hay otras personas que son más auditivas y después hay otras personas que son más cinestésicas, más sensitivas. En muchas de las personas predomina ese diálogo interno. Es una especie de diálogo con uno mismo, es casi una conversación que se produce, y ahí es donde se genera ese tipo de conflictos, ¿no? Entre lo que quieres y a veces las normas que tienes interiorizadas. Con lo cual, ese tipo de cosas son peligrosas porque al final nuestra mente genera el sentimiento de culpa. Es decir, cuando incumplimos algo que entendemos que tendríamos que llevar a cabo, en el fondo la mente va a sentir esa culpa y va a tender a que la culpa se compensa a través del castigo, un autocastigo. Y eso son cuestiones muy delicadas en nuestra vida. Hay gente, por ejemplo, que se pone la zancadilla a sí misma en muchísimos de los retos que se propone. Y se pone esa zancadilla en base a unos programas, unas creencias previas que ni siquiera es consciente de ellas, pero que están dentro de la mente. Bien. Yo siempre he dicho a mis alumnos, de una manera gráfica, yo les dibujaba siempre una raya horizontal y decía que debajo de la raya horizontal, de esa raya debajo, está la estructura, están los hechos. Y por encima de la raya están las opiniones, la política, la religión, los gustos. Entonces que de la línea hacia abajo sobre los hechos es muy fácil convencer, porque dice, ¿qué hora es? Siendo las 9 de la mañana, por ejemplo, dice las 12. Dice, no, me estás equivocado. No, que no estoy equivocado.
Pepe, ¿qué hora es? Dice, a las 9. Anda, pues sí, tengo el reloj mal, ¿no? En cambio, de la raya hacia arriba, los gustos, la política, ¿cómo convences tú a un musulmán de que debe comer carne de cerdo, que es magnífica? O políticamente, ¿cómo convences tú a un forofo del Barça que debe ser del Madrid? ¿Estoy en lo cierto? Sí, es totalmente cierto. Es muy difícil generar una ruptura con nuestras creencias previas, aunque sean creencias erróneas, ¿eh? Muy difícil, ¿por qué? Porque se han consolidado mucho dentro de nuestro cerebro y entonces tienen una estructura muy rígida. ¿Por qué se van a caracterizar esas creencias? La mayor parte de ellas se han introducido, como comentábamos antes, en la primera infancia, antes de los 6 o antes de los 9 años. Sobre todo se han introducido en un periodo donde hay muy poca capacidad de análisis. Un niño de 6 años tiene menor capacidad de análisis que un adulto. Y a mayores, durante esa infancia, una de las principales diferencias con el adulto es la frecuencia en la que trabaja el cerebro. El cerebro trabaja a una frecuencia distinta entre los 2 y los 6 años, se llama una frecuencia Z. Para que te hagas una idea, la frecuencia Z es la misma frecuencia a la que llevamos una persona cuando entra en un trance hipnótico. Y podemos ver en espectáculos con hipnosis las cosas que el hipnólogo le hace realizar, ¿no?, a la persona. Pues esa es la frecuencia en la que está la mente de un niño hasta los 6 años. Y entre los 6 y los 9 está mucho tiempo en frecuencia alfa, que también es una frecuencia prehipnótica, lo saben muy bien los publicistas, y donde el nivel de sugestionabilidad es muy alto. Con lo cual, ¿qué problema hay ahí? Cualquier cosa que una persona con autoridad le diga a un niño le va a quedar grabada en su mente. Y queda grabada de tal forma que no es del todo consciente de ella. De muchas cosas ni siquiera es consciente, pero va a condicionar su vida hasta el día que se muera. Luego se acuerda, dice, como decía mi abuelo, se refiere a... No es exactamente así. Te puedo poner un ejemplo, que además es muy habitual en casi todas las personas. La necesidad de aprobación. ¿De dónde proviene esa necesidad de aprobación? Posiblemente que el padre o la madre o los dos de ese niño no le felicitaban por sus logros. Entonces él va a intentar llamar la atención para recibir ese afecto por parte de los padres, esa aceptación. Si no lo logra, eso se va a generar dentro de la mente como un programa que se va a estar repitiendo y esa persona de adulta va a estar buscando la aprobación de los demás. Pero por mucha aprobación que reciba, nunca va a ser suficiente, porque realmente lo que le faltaba era la aprobación de sus padres. Entonces es un factor que está ahí en la mente y que no le va a permitir nunca ser del todo feliz. Y es un mero detalle de su infancia, pero que condiciona su personalidad a lo largo de toda la vida. Todos tenemos recuerdos sobre alguna cosa que nos ha pasado, ¿no? Que luego no olvidamos a lo largo de toda la vida, es curioso, ¿no? Sí, nuestra mente, por ejemplo, para la programación o para el recuerdo, funciona bajo dos factores. Uno es la repetición. Cualquier cosa que se repita el suficiente número de veces se programa. Y en el momento que se programa, ya no está bajo tu control consciente, va a estar automatizado, bajo el control del otro cerebro. Eso por una parte. Y después está la parte de la emoción. La emoción funciona como un amplificador para la programación. Es decir, cuanto mayor sea el nivel emocional que produzca ya sea un recuerdo o una vivencia a nivel instantáneo, menos repeticiones es necesario. De ahí que una fobia podríamos definirla como un aprendizaje perfecto, un solo impacto, y esa fobia te condiciona el resto de tu vida. No vas a poder controlar ese miedo a una experiencia que hayas vivido previamente traumática. ¿El miedo es paralizante? Depende del grado. Una fobia es paralizante. Paralizante o sobre todo te lleva a un estado que no tienes control sobre tus propias reacciones. Y el miedo es paralizante en el sentido de que, más que paralizante, es limitante. El miedo lo que va a hacer es impedirnos tomar decisiones. Nos lleva a un estado de alarma. Realmente el miedo en sí no existe. El miedo no deja de ser un programa, en este caso sí es un programa
que viene de serie. Después simplemente va generando información, vamos generando información sobre las cosas que son peligrosas, pero lo que es la sensación en sí viene de serie con el ser humano y con el resto de los mamíferos. Y lo que pretende es salvarnos la vida. Lo que pasa es que, claro, nosotros ya no vivimos en el mismo entorno que vivían nuestros antepasados, con lo cual ahora el miedo que es pues, a hablar en público, a no ir pues, lo suficientemente arreglado, y eso sigue generando en nuestro organismo las mismas sensaciones y la misma producción bioquímica que le estaba produciendo a nuestro antepasado cuando lo perseguía un tigre. Ese es el problema. ¿Se puede programar el no olvido? El no olvido. Primero tenemos, a mí me entristece muchísimo, yo hace 30 años que se lo explico a mis alumnos, porque no es nuevo. Hace 140 años se investigó por primera vez y en los 80 lo vuelve a investigar una de las máximas autoridades mundiales en el campo de la memoria, que era Tony Buzan, el inglés Tony Buzan, el creador de los mapas mentales. Realmente investigan cómo se produce el olvido. El olvido tiene una curva. Y eso es lo primero que hay que explicar a un alumno antes de que empiece a estudiar. ¿Cómo va a olvidar? Sobre todo porque olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días. En 48 horas sobre algo que tengas memorizado, y en las primeras 24 horas podrías perder, en términos medios, no quiere decir que todo el mundo lo pierda así, pero en términos medios sí, en torno al 50% de lo que has memorizado. Y en las siguientes 24, es decir, a las 48 horas, te podría quedar entre un 10 y un 15% de la información. Es muy triste. Estarías en un bucle simplemente de estudiar para olvidar. ¿Pero por qué se produce el olvido? Bueno, el olvido se produce porque nuestro cerebro está introduciendo miles de millones de estímulos, pero instantáneamente. Entonces, los estímulos que se introducen de forma lógica se van a mezclar con todos los demás, en esa especie de microuniverso. Con lo cual no quiere decir que lo olvidemos, no. Va a estar en un microuniverso, lo que pasa es que no podemos recuperarlo. De hecho, a muchísima gente, si le hipnotizamos, tiene recuerdos de los que no es consciente. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hemos vivido va a estar dentro de nuestra mente. ¿Qué pasa? Está controlado por el otro sistema. El sistema, bueno, le podemos llamar subconsciente. En la memoria ROM, no en la RAM. O como diría Daniel Kahneman, el sistema 1, que es el sistema rápido, la mente rápida, la mente inconsciente. Ayer también comentaste que a veces el cerebro reacciona a estímulos externos, como puede ser, en el buen sentido de la palabra, el consumo de chocolate, porque favorece la oxitocina, la serotonina y tiene elementos químicos que son muy agradables para el cerebro, ¿no? Sí. Vamos a ver, nuestro cuerpo no deja de funcionar casi como un laboratorio químico. Es decir, el cerebro va dando órdenes y se va segregando en nuestro organismo distintos químicos. Y esos químicos son los responsables de nuestras emociones, los que le generan una reacción al cuerpo. Y esto es un poco un círculo vicioso, porque inicialmente nuestros pensamientos y nuestras vivencias, pero nuestros pensamientos también generan unas sustancias químicas. Esas sustancias químicas las experimenta el cuerpo y el cuerpo se habitúa a esas sustancias, con lo cual después las va a reproducir. El proceso que sería tus pensamientos primero crean tus sentimientos y tus emociones, y eso te lleva a ciertas acciones, pero al final tus propias emociones son las que acaban causando el origen de toda tu conducta. Es un proceso parecido al consumo de droga. Sí, es básicamente el mismo. El consumo de droga se basa en lo mismo, solo que en este caso la química la estás... Estás perjudicando el sistema, digamos. Tú la estás obteniendo del exterior, pero nosotros tenemos nuestra propia química en el interior y eso afecta a nuestro organismo y genera las adicciones. Claro. Ayer también dijiste una cosa que es, creo, y muy interesante, que es que el pensamiento siempre se refleja, si no lo he entendido mal, en las acciones que podemos tomar. Bueno, las acciones son consecuencia de nuestros pensamientos, ya sean conscientes o inconscientes. El proceso y de nuestros sentimientos. Lo que pasa es que, claro, hay pensamientos que generan sentimientos y después, a veces, simplemente los estímulos externos ya nos generan la sensación o la emoción. Entonces, yo digo, es un proceso circular, complejo.
Pero sí, en última instancia, lo que hacemos y cómo nos sentimos es el resultado de una imagen interna o un diálogo interno. Citaste también ayer, normalmente los estadounidenses son muy aficionados a las estadísticas y hacen estadísticas para todo, ¿no? Citaste el hecho de... Me llamó la atención porque es algo que está relacionado con mi labor profesional, que estadísticamente los jueces dan unas sentencias o toman unas decisiones más o menos favorables dependiendo de la hora en que se le presenten. Bueno, no solo los jueces. Hay un estudio interesante sobre las decisiones que adoptaron los jueces. En este caso se había hecho en Israel. Y lo que analizaban era cuántas sentencias de libertad condicional se aprobaban dependiendo del momento en el que el juez las analizaba. Los jueces no sabían que los estaban investigando y encontraron una cosa sorprendente, ¿no? Que según se iba aproximando la hora de comer, el nivel de aprobación de libertades condicionales llegaba a ser 0 y justo después de comer se producía el pico, se llegaba a un 65%, en términos medios estaba en un 35%, pero esa investigación tiene muchísima relevancia y además tiene una explicación científica. La relevancia está en que cualquier proceso de negociación, imagínate pues, un alto ejecutivo que tiene que llegar a un acuerdo comercial, no debería convocar la reunión donde tenga que intentar llegar a un acuerdo justo antes de comer, porque el cerebro de la otra persona va a estar muy poco receptivo. Y él mismo también Y el suyo. Porque la parte instintiva, que está siempre, claro, es como una voz que te está ahí hablando, te va a estar diciendo... Rápido, rápido, es hora de comer, ¿qué haces aquí? Vamos, vamos. Sería básicamente lo mismo que le estaría diciendo el cerebro de un cocodrilo al propio cocodrilo. Claro, se pierde la prudencia del buen juez. Sí, lo que estaría generando es cierta ansiedad. Ansiedad, claro. Y es además incontrolable. Incontrolable y en este caso ni siquiera es detectable por parte de la persona. Para finalizar, has comentado antes, si no he entendido mal, has dicho que los individuos los hay de varios tipos, las clasificaciones, pero has utilizado la palabra sinestésico. Cinestésico, se llaman cinestésicos, kinestésicos. Kinestésicos, o cinestésicos. De movimiento, ¿no? Sí. No, es que te entendí con ese de sinestesia, no, que es sí, distinto. no, la sinestesia es otra cosa. Sí. Cinestésicos o kinestésicos. Sí, vamos a ver, todos nosotros vamos a procesar nuestra realidad a través de varios sistemas, el visual, el auditivo y el cinestésico, que sería el más sensitivo y vinculado con el movimiento. Todos utilizamos los 3 sistemas, pero siempre va a haber uno que prime sobre los demás. Y eso marca muchísimas diferencias dentro del propio ser humano. En una persona que prime un sistema visual, por ejemplo, imaginemos en un proceso de compra-venta, para darle una aplicación en el ámbito económico. Si yo me voy a comprar un coche y soy una persona visual, si el vendedor puede detectar que soy visual, ¿cuál sería su estrategia de venta? Sería una estrategia específica. Él me tendría que estar hablando de que el diseño que tiene el coche, la línea, el color. Incluso me podría decir, pues imagínatelo aparcado delante de tu casa. Con lo cual ya está dando un paso importante, ¿no?, dentro del proceso de venta. Sin embargo, la estrategia de venta debería ser totalmente diferente. Si yo fuese una persona cinestésica, a mí todo lo que me ha dicho ya no me interesa. Yo estoy prestando atención a otro tipo de cosas. ¿A qué cosas? Las sensaciones. Entonces, ¿ahí dónde me captaría la atención? Si me dice, este coche es muy seguro, le va a salvar la vida en caso de tener pues, un accidente. Alfa Romeo, que el sonido del motor. Eso, el sonido del motor, siéntese. Note el tacto de los asientos, el olor del interior del coche. BMW, la sensación de conducir. Esos son mensajes cinestésicos. Pero claro, la estrategia de venta tiene que adaptarse al sistema perceptivo en este caso, del posible comprador. Muy bien, pues ya han visto ustedes qué interesante. Nosotros hemos quedado encantados con la conferencia y queríamos transmitirle una parte quizás pequeña, pero muy interesante, de lo que José Ramón García Guinarte, que es el presidente del Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento, nosotros desde aquí
les decimos que lo pueden localizar en las redes sociales. Es una persona muy conocida, muy competente, está impartiendo formación a empresarios, saber cómo comunicar, cómo negociar, y creo que siempre estamos a tiempo de aprender, de movernos hacia el aprendizaje, porque la vida es movimiento. Cuando uno fallece, ya no hay movimiento. El movimiento es lo que determina la vida. Muchísimas gracias, Ramón. Ha sido un placer. Todo un placer, igualmente. Y espero que, como diría Mao Zedong para los españoles, esto sea el primer paso de un largo camino. Esperemos que así sea. Muchas gracias.